Guapuris viajeros, bienvenidos a tu canal de Kecil en Polonia. Y como ves, yo me encuentro aquí en un paraíso. Me encuentro en Pula, una ciudad aquí en Croacia de las tantas que hay, pero es una maravilla. Mira esta arquitectura que te encuentras aquí y yo te invito a que vengas a descubrir esta ciudad conmigo. Así que corre, vamos a descubrir Pula aquí en Croacia. Bien, guapuris viajeros, bienvenido a tu canal de Kecil en Polonia. Y hoy tengo muchas cosas interesantes que contarte. Yo me encuentro aquí en Croacia, específicamente en Pula, que es una ciudad costera en la punta de la península Istria, aquí en Croacia. Y tiene muchísima historia esta ciudad y te la voy a contar en breve. Es muy famosa por su puerto protegido, por las costas bordeadas por muchas playas y por supuesto también por las ruinas romanas. Se estableció nada más y nada menos que en la época prehistórica, imagínate tú, pero también es muy famosa por su punto, su zona estratégica. Además es muy famosa también por haber sido ocupada, destruida y reconstruida muchas veces. Los romanos, los ostrogodos y los venecianos son algunos de los que han ocupado Pula, además de las fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial que han administrado también esta ciudad. Así que si quieres conocer un poco más de Pula o de todo el trip que nosotros hicimos durante 6 días aquí en Croacia, pues mira, aquí tienes un video, dale suscribir para que no te lo pierdas porque pronto ya estará disponible. Si estás viendo este video un tiempo después, pues ya lo tienes aquí. Si no, suscríbete al canal porque te voy a mostrar muchísimas aventuras de estos 6 días aquí en Croacia. Los hoteles, el tiquete de avión, reserva de los tours, todos esos detalles. Así que mientras vamos a ver un poquito qué más nos encontramos aquí en Pula. Acompáñame. Por supuesto, aquí en la Plaza Central te vas a encontrar muchísimas opciones de comida, restaurantes, hay demasiada variedad, así que muy recomendable comer aquí, yo lo hice. Y los precios no están muy caros, la verdad. Muy bien, guapures, y a mi espalda nos encontramos con este monumento impresionante, el Coliseo Romano de aquí de Pula. ¿Y por qué es impresionante? Porque es el único coliseo que queda de la época romana intacto. También se conoce como el anfiteatro de aquí de Pula. Así que vamos a ver esta impactante obra arquitectónica. Así que vamos a verla. Esta majestuosa obra empezó su construcción nada más y nada menos que en el siglo I antes de Cristo y terminaron la construcción en el siglo II después de Cristo. ¿Te imaginas cómo fue llevar a cabo esta construcción majestuosa? Así que acompáñame a seguir degustando de esta maravilla. La verdad que impresionante y me gustó mucho. Fíjate que es el mismo casi feeling o sentimiento de cuando fui a Grecia, que tienen las ruinas romanas muy parecidas, pero incluso en Grecia no encontré un anfiteatro tan completo como este. Hablando de eso, si quieres ver todo lo que hicimos en Grecia, mira, por aquí tienes un video completo de todo lo que hicimos en Grecia también, que fue un espectáculo. Hay muchas maneras de apreciar este gigantesco monumento. Por supuesto, por afuera es totalmente gratis, pero si tú quieres entrar, tendría un costo de $10 para los adultos y 5 para los niños. Así que, pues yo voy a degustarlo primero por fuera y a ver si quedo satisfecho, y te voy a ir mostrando las imágenes cómo lo vamos a degustar por fuera, y si hace falta algo pues entraremos, y si no pues ya miraremos. Así que vamos.
viajero, deja que nos encarguemos de tu estadía aquí en Europa, específicamente en Polonia, donde estamos en Cracovia. Nos encargamos de todo, desde la recogida en el aeropuerto, hospedaje, tours a los lugares más importantes e incluso también los tours hacia otros países desde Cracovia. Pues ya lo tienes aquí, mira, aquí hay un correo electrónico donde puedes escribirlo y eso sí, te enviaremos una cotización ajustada a tu presupuesto. En esta ocasión nos encontramos aquí en Croacia, así que a disfrutar. El horario de apertura es de 8 de la mañana a las 20 horas, es decir, hasta las 8 de la noche, así que tienes bastante tiempo para darte la vuelta por aquí. Y por supuesto, como te lo había dicho antes, por fuera pues no tiene horario porque no hace falta, ¿no? Así que vamos a seguir admirando esta belleza. Un cafecito o una cerveza aquí con estas vistas de este monumento pues no cae nada mal. Y aquí tienes muchas opciones, tienes esta terraza, allá al fondo tienes otra. Así que yo voy a aprovechar para degustar ese café con estas tremendas vistas. Otro dato interesante que te iba a contar, este anfiteatro está 100% operativo y hacen muchísimos eventos aquí. Como puedes ver ahorita mismo están como desmontando una tarima, así que ya lo sabes, si tienes la oportunidad de venir aquí y hay algún evento, pues lo puedes aprovechar. Bueno, guapores, lo que hicimos fue que le dimos la vuelta 360 grados al Coliseo y la verdad que me encantó. Para mí no hace falta entrar porque, bueno, es mi decisión, ¿no? Creo que quedé bastante satisfecho con lo que he visto por fuera, así que tú tienes la opción de si quieres entrar, pues ya te dije cuántos son los precios. Por mi parte he quedado satisfecho viéndolo por fuera, un espectáculo este monumento. Así que vamos a continuar con nuestra ruta aquí en Croacia.